Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Juan Andrés Navarro, broncopulmonar infantil del Hospital Dr. Hernán Enrique Saravena, y hoy les damos la más cordial bienvenida a este 10º capítulo de la 6ª temporada de Doctores en Línea. Doctores en Línea es un programa de Ufrovisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera, que se genera gracias a una alianza estratégica entre el Hospital Dr. Hernán Enrique Aravena, nuestro hospital regional, y la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, con la finalidad de educar a la población en un lenguaje cercano sobre temas de salud pública. Este programa se está emitiendo en vivo para Temuco y Padre Las Casas en señal abierta y desde Concepción a Coyhaique en el canal 48 de Telefónica del Sur y online a través de todas las plataformas digitales de Ufromedios. Hoy tengo el agrado de compartir este programa junto a una colega y amiga, que es la doctora Camila Reimer. Ella es especialista en diabetes y nutrición de la Universidad de la Frontera y del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, y vamos a tener una muy interesante conversación, así que invitamos a las personas que nos estén viendo, escuchando, a enviarnos si tienen algunas preguntas a través de las plataformas digitales de Ufromedios, porque vamos a estar en los próximos minutos conversando sobre vitaminas. Este es un tema muy interesante y vamos a hablar de la importancia de las vitaminas. Así que, doctora Reimer, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Hola, doctor Navarro, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, de poder resolver algunas dudas que pueda tener, sobre todo la gente que se está conectando a esta hora a la señal de Ufrovisión y también de las redes de nuestro hospital para poder dar un poco más de información de este tema que es un poco extenso por una parte, árido por otra parte, genera algunas hartas dudas sobre quiénes necesitan o no de estos compuestos, así que yo creo que va a ser una conversación necesaria y también entretenida. Pues. De todas maneras, yo creo que hay que partir por el principio, doctora, y si uno tuviera que decir finalmente, ¿qué son las vitaminas? Partamos desde el ABC. Ya, súper. Mira, las vitaminas son sustancias químicas, para empezar, ya, en términos súper básicos, que en general son algunas sintetizadas por nosotros mismos, pero la mayoría deben ser obtenidas de la alimentación, en el fondo, ¿ya? Son micronutrientes, porque necesitamos contenidos muy bajitos de todas ellas, ¿cierto? Pero que están englobadas en varias funciones como bien vitales del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, son necesarias para el funcionamiento de varios órganos. Tenemos infinidades de funciones en las cuales participan algunas de estas vitaminas. ¿Cómo se llama? Y como les decía, son esenciales, por lo tanto tienen que ser la mayoría de ellas consumidas sí o sí por la dieta. Y de ahí radica un poquitito su importancia en el fondo en conocer en qué alimentos probablemente los podemos obtener y qué cosas podemos hacer en caso de tener algún déficit. Mm. Sí, de hecho, como que uno siempre lee, ¿cierto?, en el tema de todos los alimentos, que este tiene tal o tal vitamina, pero finalmente, usted nos habló, doctora, de que esto tiene que ver con funciones de múltiples órganos. Finalmente, si uno tuviera que englobar, ¿cierto?, la importancia, y fue el título que le pusimos a este programa, la importancia de las vitaminas, ¿dónde uno pudiera decir que está como la real importancia, ¿cierto?, de consumir o de adquirir en las cantidades que sea, ¿cierto?, esta pequeña cantidad, pero que es muy importante. ¿Cuál sería como la importancia real de las vitaminas en el funcionamiento del cuerpo? Claro, lo que pasa es que ahí tenemos, primero que nada, contarle a la gente que tenemos diferentes tipos de vitaminas, ¿ya? Vitaminas que por una parte son hidrosolubles, donde tenemos las del complejo B, que son súper conocidas, ¿cierto? Las que tienen la neurobionta, que es bien conocida por todos, ¿cierto? Y la vitamina C. Y también tenemos el otro lado donde están las vitaminas liposolubles, ¿ya? Todas estas vitaminas estos tipos de vitaminas, ¿cierto? Van a ir a generar, ¿cómo se llama? Algunas funciones
en distintas partes, ¿cierto?, del tejido celular, ¿ya? Por lo tanto, englobarlas todas como dentro de un concepto es un poco difícil, porque las funciones son distintas de acuerdo al tipo de vitamina, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia? Y yo creo que eso es lo más como relevante de transmitirle en el fondo a la población, es que la mayoría de estas vitaminas las obtenemos de la ingesta, ¿cierto?, diaria de una dieta balanceada, ¿ya? Y eso hace muchos, o sea, cuando éramos un país mucho menos desarrollado, teníamos mucho más riesgo de tener algunos déficits vitamínicos. Actualmente, gracias a los avances, ¿cierto?, en temas alimentarios y también en la disponibilidad que tiene la población de consumir los distintos alimentos, estos déficits y estos síndromes carenciales que se llama a las enfermedades, ¿cierto?, causadas por déficit de estas vitaminas, ya son más infrecuentes de ver, ¿ya? Y por eso que ahora igual probablemente vamos a hablar un poquitito más de los déficits vitamínicos que sí vemos más frecuentemente y que sí están más presentes en la población actualmente por algunas alteraciones que se generan en la ingesta o por alteraciones asociadas a algunas enfermedades que también vamos a nombrar. Mm. Sí, y recordar, ¿cierto? Y mencionar a la gente que nuestro país, ¿cierto? Durante los últimos, no sé, 40 o 50, o no sé, quizá probablemente en esas últimas décadas, ha pasado desde donde de verdad en nuestro país había desnutrición, ¿cierto? Infantil, por ejemplo, que es lo que a mí me toca ver, a hoy día cifras de 50 o 60% de malnutrición por exceso, o sea, sobrepeso, Exacto. obesidad, y eso obviamente hace que cada vez sea como menos frecuente, ¿cierto? Ver que hay estos déficits de vitaminas, pero finalmente usted no habló, ¿cierto?, de algunas vitaminas que, como este concepto, ¿cierto?, de que uno piensa en vitaminas, piensa en neurobionta, quizá todo el mundo piensa, ¿cierto?, en algún tipo de vitamina. Sí. ¿Tienen que ser suplementadas? ¿Todos deberíamos suplementarnos vitaminas? Mira, sobre todo, volviendo un poco a lo que comentabas tú de las vitaminas, de lo que ha pasado en Chile en el fondo, igual es súper importante contarle a la gente que en los últimos años, ¿cierto? En las últimas décadas probablemente, y en contexto de que el déficit, ¿cierto?, de algunas vitaminas y también de algunos minerales, era muy amplio en la población, ¿ya? También se han enriquecido algunos alimentos, ¿cierto? O se han fortificado algunos alimentos y por eso también hay algunos déficits que son más difíciles de ver actualmente. Por ejemplo, la fortificación, ¿cierto?, de la harina con ácido fólico, por lo tanto, el déficit, ¿cierto?, de B9 o de ácido fólico, de folato, es mucho más difícil de ver, ¿cierto?, en la población general, sí en población que tiene probablemente mayor requerimiento, ¿cierto?, como embarazadas, como gestantes, lactantes, etcétera. También la fortificación de algunas vitaminas del complejo B, también en harina, ¿cierto? Y así también se han tomado estas medidas de salud pública como para disminuir estos déficits. No Eh, relacionado a la vitamina, pero la suplementación de yodo en la sal, por ejemplo, también. exacto. La suplementación de flúor en el agua, por ejemplo, todas esas cosas que finalmente son medidas de salud pública que han llevado a disminuir, ¿cierto?, la patología tiroidea, por ejemplo, como tú comentabas del yodo, en más de un 50%. O sea, hay varias fortificaciones o enriquecimientos de los alimentos que han tenido muy buena como respuesta en relación a estos síndromes carenciales que antes se veían mucho más frecuentes. Claro. Y en relación a Volviendo a la sí, pregunta, todos, ¿hay que suplementar vitaminas? no en todos es necesario, ¿ya? Y ahí es súper importante tener en cuenta cuál es realmente la forma en la cual cada una de las personas se alimenta, ¿ya? Entonces, ¿todos deberíamos suplementarnos con vitamina? La respuesta es no, ¿ya? Si uno tiene una ingesta adecuada de la mayoría de los tipos de alimentos, ¿cierto? De los grupos, de la pirámide alimentaria, en el fondo uno no debería tener déficit importantes, ¿ya? O sea, si uno tiene una ingesta normal de, no sé, de lácteos, de productos animales, ¿cierto? De huevo, de vegetales, de fruta, en general uno debería tener un requerimiento cubierto de las necesidades de estos micronutrientes, porque como comentábamos, en general
el requerimiento del nutriente es bajito, por eso se llaman micronutrientes, ¿ya? Pero existen algunas características o existen algún tipo de población que sí van a tener mayor requerimiento y en ellos sí uno debería pensar en que sí necesitamos suplementarlos, ¿ya? Y ahí sería siempre bien importante nombrar a las personas que tienen alguna alteración en la absorción, ¿ya? Porque la mayoría de estas vitaminas, ¿cierto? Al ingerirlas por la dieta necesitan ser absorbidas por nuestro sistema digestivo, en el fondo. Entonces, todos los pacientes que tengan algún tipo de mala absorción, sea por alguna resección, o sea, que le hayan quitado alguna parte del intestino, o que tenga alguna enfermedad, ¿cierto? Como una enfermedad inflamatoria intestinal, una inflamación del tejido intestinal, ¿cierto? Sea por bacterias, virus, etcétera. O también en pacientes que tengan alguna alteración de la alimentación misma, pues. Pacientes que estén en inanición por alguna causa, pacientes que tengan una restricción de algún tipo de alimento, que eso igual está súper de moda actualmente, ¿cierto? Las dietas más restrictivas de algunos tipos de macronutrientes, ¿cierto? Como las dietas veganas, las dietas vegetarianas, ¿cierto? También en los pacientes que tienen enfermedades como el alcoholismo, ¿cierto? En pacientes que no tienen acceso a todos los tipos de alimentos, pacientes que están institucionalizados, por ejemplo. Todos esos pacientes uno debería pensar en que deberían ser suplementados por el hecho de no poder absorber bien lo que uno les da o porque no tengan acceso en el fondo al alimento que lo contiene. Claro, perfecto. Em, Mira, por ahí alguien nos preguntó algo que justo lo íbamos a mencionar, ¿ah? Porque finalmente lo que uno quisiera saber, ¿cierto? Es qué síntomas da tener baja alguna vitamina, cómo poder saber. ¿Ah? Claro. Uno de repente dice, me voy a sentir más cansado, ¿será que me faltan vitaminas? Sí, Ah, pues. como que en esta época del año todos andamos así como que ya, por favor, que lleguen las vacaciones. ¿Será que me faltan vitaminas? ¿Y cuál es finalmente cómo se va a manifestar, cierto, que hay una vitamina que esté baja, por ejemplo? ¿O qué hay que hacer en ese caso? Muy buena Mira, agradecimiento ahí que nos... en el fondo hay los síntomas de hipovitaminosis son bien inespecíficos, ¿ya? Aunque existen algunos síndromes en particular que se ven más en pacientes que tienen déficit agudos, por ejemplo, de alguna vitamina. Ya voy a dar algunos ejemplos porque en verdad, como les contaba, son 13 tipos de vitaminas y en el fondo no vamos a ahondar en cada una de ellas. Pero en el fondo, por ejemplo, en déficit de vitaminas del complejo B, por ejemplo, como son la vitamina B1, por ejemplo, que es la tiamina, ¿cierto? La B6, que es la piridoxina, o la B12, que es la cianocobalamina, ¿cierto? Podemos tener alteraciones neurológicas, por ejemplo, pacientes de repente con algún tipo de alteración neurológica, pudiera haber algún déficit en pacientes que tengan síntomas relacionados con una anemia, ¿cierto? Cansancio, palidez, eh, que pudiera estar en contexto por ejemplo, baja ingesta de vitamina B12 o de vitamina B9, que es el ácido fólico, ¿cierto? Sobre todo en pacientes que tengan algún antecedente, ¿cierto? De diarrea crónica o de mala absorción o de dietas muy restrictivas, por ejemplo, como los pacientes veganos, ¿cierto? Los pacientes vegetarianos. Y el resto de los déficits vitamínicos son como muy inespecíficos, en general no hay muchos síntomas, inclusive el déficit de vitamina D, que es un déficit súper frecuente en la población actual, ya casi 60% de la población mayor de 65 años tiene déficit importantes de vitamina D y así todo, en general, no son muy frecuentes los síntomas, ¿ya? Porque son síntomas como súper inespecíficos. Puede ser efectivamente cansancio, puede ser efectivamente sentir un poco, no sé, pues por ejemplo, de fatiga, pero como te digo, bien inespecífico. Y en general los déficits de las otras vitaminas, de las otras vitaminas B, por ejemplo, la vitamina C, son déficits que ya en general no se ven, ¿ya? Porque el requerimiento diario es una pequeña proporción. Antes se veía y tenían cuadros clínicos súper floridos
y eran pacientes bien como característicos, ¿cierto? Pero eran pacientes que, no sé, pues, por ejemplo, marineros que no tenían acceso a verduras y frutas por un año, por ejemplo, y que hacían estos déficits, por ejemplo, de vitamina C, pacientes que iban a la guerra, cosa que nosotros en tiempos actuales es poco frecuente, ¿ya? Y Entonces, que esos cuadros quedaron en los libros finalmente, sí, pues como nuestro libro de semiología los tienen todos, pero en verdad nosotros en clínica no lo vemos, no lo vemos. Y los pacientes tampoco debería ser una preocupación tenerlos, porque en el fondo con una alimentación balanceada que tenga por lo menos cierto, una cantidad mínima de frutas y verduras que en general tienen vitaminas, ¿cierto?, del complejo B, por ejemplo, pescados, sobre todo en los tipos de vitaminas liposolubles, como la vitamina K, como la vitamina D, ¿cierto? Uno debería tener más o menos como bien el requerimiento de vitaminas diarias, en el fondo. ¿Ya? doctora, Así que y así como uno de repente dice, me siento cansado, no tendrás anemia, ¿cierto? Uno puede medir la vitamina, puede saber que de verdad está baja, qué vitaminas se pueden medir todas. Usted nos habló de 15 tipos de vitaminas, hay que medirlas, ¿cuándo medirlas? mira, en general se pueden, así como hablando en laboratorio, probablemente se pueden medir todas, ¿ya? Pero por esto mismo que conversamos, que los déficits de algunas vitaminas ya no son muy frecuentes, en general no medimos todas las vitaminas, ¿ya? Las que normalmente sí se miden porque existe un déficit mucho más frecuente, ¿ya? Como es la vitamina D, por ejemplo, esa sí la podemos medir y de hecho se pide bien frecuentemente. Los niveles de vitamina B12, por ejemplo, también se pueden medir, los niveles de folato también se pueden medir, de vitamina B9. Entonces, en el fondo, en un paciente que quisiera saber sus niveles de vitamina o de esos tipos de vitaminas, probablemente sí lo podríamos pedir. Ahora, no vale mucho la pena, por ejemplo, pedir niveles de vitamina E, niveles de vitamina C, porque en el fondo no tienen mucha repercusión, Claro. ¿ya? Yo a Pero mis esas sí pacientes se pido pueden mucho. medir y lo hacemos. Sí. Yo a mis pacientes pido muchos niveles de vitamina D porque se asocia mucho a lo que yo veo, asma, alergia, bueno, entre otras cosas, la vitamina D se asocia a muchas cosas, pero en la parte mía se asocia mucho a, incluso como a infecciones recurrentes, como que siempre hay que estarlas chequeando en niños. Claro, Eh, es que igual en ese sentido, como volviendo un poco al tema de la importancia de las vitaminas, en el último tiempo, sobre todo después de la pandemia, ¿cierto?, del COVID, se hicieron muchos estudios, ¿cierto?, probablemente de calidad, no sé si tan buena, para tratar de también buscar causalidades, tratar de ver qué población estaba más en riesgo, ¿cierto? Y en ese sentido también se estudió la parte alimentaria, de todas maneras, que también es una cosa bien importante. Y se le pudieron o se le intentaron, ¿cierto?, dar explicación a algunas personas que tuvieron más riesgo, por ejemplo, de tener infecciones graves, en el tema del déficit de vitamina D, por ejemplo. Y por eso en el último tiempo igual se ha estudiado harto la capacidad que tienen los niveles de vitamina más óptimos, probablemente de disminuir el riesgo de tener enfermedades no transmisibles, no sé, cánceres, algunas infecciones graves, etcétera. Eso en adultos también lo vemos y está bien en investigación. Ahora, de lo que yo te puedo decir así como de hoy, que está comprobadísimo, no, todavía no hay ni una cosa muy comprobada, pero en el fondo se sabe que tener mejores niveles de vitamina pudiera ser un factor protector. mm. Doctora, nosotros sabemos que nuestro país, ¿cierto? A pesar de ser un país muy variado, productor de frutas, productores de distintos tipos de alimentos, ¿cierto? Sobre todo nosotros que vivimos acá en la región de la Araucanía, los que vamos a la feria, ¿cierto? Vemos distintas frutas, verduras, etcétera. Como que tenemos de todo, pero también cuando uno analiza, sabe que los chilenos en particular no nos alimentamos muy bien, no incluimos todas las frutas, todos los vegetales de distintos colores. Bueno, en el tema específico de las vitaminas, ¿cierto? ¿Cuáles son los grupos de alimentos? Usted ya algo nos ha dicho, ¿cierto? Frutas, verduras, etcétera, pero si uno tuviera que decir, ¿cuáles son los grupos de alimentos donde uno tendría que poner el ojo para asegurar de que mis requerimientos, ¿cierto? De vitamina están bien?
suplidos? Mira, la verdad es que, como hablábamos, las vitaminas, ¿cierto? Dependiendo de cada vitamina, vamos a tener un grupo de alimentos donde va a ser más frecuente encontrarlas. Ya, obviamente, teniendo una alimentación balanceada entre productos vegetales y animales, probablemente esos requerimientos van a estar suplidos, ¿cierto? Pero en el fondo, una persona que se alimenta, o sea, que tiene dentro de su ingesta, ¿cierto? Una ingesta adecuada de productos animales, tales como leche, huevo, carnes, ¿cierto? Y de productos vegetales como, bueno, distintos tipos de vegetales, de hojas verdes, productos, ¿cierto? Con eh, otros tipos de vegetales como zanahorias, como zapallo, etcétera, etcétera. Y cereales, ¿ya? En general deberían tener cubierto todos sus niveles y no deberían tener una preocupación mayor en relación a tener un déficit vitamínico en particular, ¿ya? Por eso que al principio les decía que en el fondo las personas en las cuales uno debería pensar más en pedir ciertos niveles de vitamina o en tratar de suplementar, ¿cierto? Son en pacientes que tengan alguna patología de riesgo, pues que tengan algún síndrome de mala absorción. Ahora, igual está súper súper de moda, ¿cierto? Todo el tema de la cirugía bariátrica, por ejemplo, ¿ya? Son pacientes de mucho riesgo de mala absorción que producimos nosotros mismos al hacer una resección de su intestino. Entonces, todos estos pacientes sí deberían tener probablemente una suplementación extra, ¿ya? Pero, por ejemplo, no sé, po, vitamina D, que es algo súper frecuente, ¿cierto? Está muy frecuente en los pescados grasos, que no toda la población ingiere más de, no sé, 2 veces al mes. Entonces, de ahí también, más la poca exposición al sol, ¿cierto? Viene un poquitito del déficit que tenemos en la población general. Mm. Doctora, ¿y está la posibilidad con algún tipo de dieta que yo llegue como a hacer como sobre vitamina, como que yo llegue a niveles sobre, voy a una sobredosis de vitamina? En general, no. En general, lo que es súper importante, ¿cierto? Es que en general las vitaminas del complejo B, ¿cierto? O sea, todas las que tenemos en la neurobionta, la vitamina C, el nivel de toxicidad, para llegar a niveles de toxicidad es bien alto, ¿ya? Y en general, aparte de la vitamina B12 y la B9, las otras no tienden a hacer depósitos, por lo tanto es rara la toxicidad. Distinto es lo que pasa con las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, como la vitamina K, ¿cierto? La vitamina D. Es bien raro también la toxicidad, es raro tener niveles tóxicos por ingesta, ¿ya? Lo que sí vemos o que pudiéramos ver es sobre ingesta de suplementos, ¿ya? Que eso es bien frecuente y eso también es un llamado a la población en el fondo de no automedicarse, ¿ya? De no tomar dosis de medicamentos que no saben cuál es su dosis tóxica, porque finalmente los suplementos igual caben dentro de la automedicación de los medicamentos, ¿ya? Igual se pueden generar toxicidad, sobre todo por vitamina D, ¿ya? Que está tan frecuentemente en el conocimiento poblacional ahora que en el fondo igual hay disponibilidad en todas las farmacias, no requiere receta. Hay muchas personas que piensan que necesitan de todos los tipos de vitaminas y se automedican así libremente y eso sí pudiera traer alguna consecuencia en el fondo negativa, ¿ya? Es raro igual, ¿ya? Es bien raro, pero sí, por lo menos a mí en la consulta me ha llegado gente tomando dosis así en rango de toxicidad que eh, gracias a que lo pudimos suspender, en el fondo no pasa nada, ya, y ese es el tratamiento, tampoco hay un tratamiento como para las intoxicaciones, así que igual es importante saberlo. Pero como te digo, es bien raro, ¿ya? Mm. Así que el llamado un poco es también a no automedicarse, ¿ya? A saber que las vitaminas tampoco, también en algún minuto pudieran no ser pudieran ser nocivas, ¿ya? Y a tener ojo con eso, po, que estén Mm. bien indicadas, en el fondo la dosis y todas esas cosas. En relación a un par de grupos como especiales de pacientes, hay una involucrada aquí, embarazada, lactancia, por ejemplo.
¿Son etapas, ciertos procesos de la vida donde uno debiera suplementarse con vitaminas, por ejemplo? Claro. O sea, sobre todo esto, las etapas donde existe mayor requerimiento, ¿cierto?, de vitaminas, como son el proceso, ¿cierto?, de embarazo, donde obviamente el requerimiento es para la madre y para el feto que está en formación, ¿cierto? En las pacientes lactantes también, donde por la leche pasan mucho del aporte a la guagua, ¿cierto? Y también en niños que están en crecimiento, todos son etapas de mayor requerimiento donde uno sí o sí debería suplementar y en general existen preparados, ¿cierto?, prenatales con cantidad de vitaminas y de micronutrientes como oligoelementos, ¿cierto?, algunos minerales que son necesarios y que tienen un aumento en la demanda durante estos procesos biológicos como fisiológicos en el fondo, que son el embarazo, la lactancia y el crecimiento en los niños. Sí, un grupo de pacientes, nos llegó una pregunta por interno, doctora, que tiene que ver con el grupo de los pacientes, por ejemplo, oncológicos. ¿Es un grupo especial para el tema de las vitaminas, por ejemplo? ¿Algo que debieran poner más ojo, algún grupo específico? Mire, la verdad que ahí el grupo de pacientes oncológicos igual es un grupo amplio, ¿ya? Va a depender un poco del tipo de cáncer, de si están teniendo alguna alteración, ¿cierto? En la ingesta, ¿cierto? Que es algo que vemos bien frecuente en pacientes oncológicos por la disminución en la ingesta por náuseas, por vómitos, por no querer comer básicamente en relación a su cuadro, ¿cierto? En pacientes que están en quimio, que realmente tienen estos cuadros nauseosos y de vómitos. Entonces va a depender un poco del tipo de cáncer para ver qué déficit pudiéramos estar teniendo o si efectivamente requieren o no suplementación. Hay pacientes que no van a requerirlo como de entrada, ¿ya? Probablemente los pacientes oncológicos también deberíamos medirle niveles, ¿cierto?, de algunas vitaminas que pudieran estar en déficit por esto mismo, porque la mayoría de los pacientes oncológicos tienen una historia, ¿cierto?, previo al diagnóstico de mala ingesta, sea por algún proceso mecánico o también por una cosa de disminución del apetito en concordancia con su cuadro, en el fondo. Mm, Entonces, en esos pacientes está como recomendado, ¿cierto? Probablemente medir, probablemente hacer una encuesta alimentaria como para ver si hay algún déficit de alguna grupo de alimentos en el fondo que pudieran estarnos perjudicando en la entrega de estos micronutrientes, o también si hay alguna cosa física, ¿cierto?, que esté impidiendo la buena absorción de esas vitaminas. mm. Sí, doctora, y también hay otra pregunta bien interesante que nos llegó, que tiene que ver con qué pasa cuando, por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que está tomando acción, ¿cierto?, sobre el sobrepeso, la obesidad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien de verdad tiene una baja de peso, por ejemplo, importante, y, qué sé yo, alguien por hábitos saludables, ¿cierto? Decide bajar de peso y baja, qué sé yo, 20 kilos, por ejemplo, o 10 kilos, qué sé yo. ¿Ese paciente Ujú. pudiera llegar a tener déficit de vitaminas, por ejemplo? Va a depender porque en el fondo va a depender de la ingesta que tenga actualmente. Si baja de peso en relación a disminuir las hamburguesas y las papas fritas y empieza a comer lechuga y fruta, probablemente los déficits no, van a ser mejores sus niveles de vitamina. Entonces, no por el hecho de la baja de peso vamos a tener déficit. En el fondo va a tener que ver con el tipo de alimentación más que con los kilos de peso. Claro, o sea, probablemente ahí la invitación siempre a que todo proceso, ¿cierto?, de ese tipo sea acompañado, guiado por algún especialista o por algún profesional, ¿cierto? No asociado solamente a baja ingesta. De todas Eh, maneras. Doctora, hay un como un nombre comercial, ¿cierto?, que ha salido ya en esta conversación y que probablemente para todos es familiar, ¿ah? Neurobionta, es como algo que uno siempre lo asocia, eh, Sí. ¿cierto? Probablemente en su consulta debe ser una pregunta muy frecuente. ¿Qué es? ¿Cómo se administra? ¿Quiénes debieran? Etcétera. Cuéntenos un poco qué hay sobre este Oye, compuesto. no solo en mi consulta, yo creo que es una consulta súper frecuente en atención primaria y en general en todos los que nos dedicamos a la medicina, vemos muy frecuentemente
la solicitud, ¿cierto?, de doctora deme neurobionta para muchas cosas. Les quiero dar buena y mala noticia. Bueno, primero decir que la neurobionta como tal es un nombre comercial, ¿ya? Es un preparado, ¿cierto?, farmacéutica que trae 3 tipos de vitaminas del complejo B, ¿ya? Vitamina B1, B6 y B12, que es inyectable o puede ser oral, ¿ya? Están los 2 tipos de presentaciones. Y en el fondo, se le ha tratado de dar algunos usos que en el fondo en algunos pacientes han sido beneficiosos, pero que no tienen mucha evidencia científica sobre esas cosas. Por ejemplo, sobre la inmunidad, ¿ya? Hay muchos pacientes que se ponen neurobiont antes de que empiece el invierno, por ejemplo, y la verdad que la eficacia de esa medida no tiene mucha evidencia científica, como sí quizás lo tiene ponerse neurobionta en el caso de pacientes que tengan alteraciones neurológicas o pacientes que sí tengan dolor, por ejemplo. ¿Ya? En eso sí hay un poquitito más de evidencia sobre la disminución del requerimiento, por ejemplo, de algunos antiinflamatorios y analgésicos en el uso concomitante con neurobionta. ¿Ya? Así que en ese contexto, llamar a los pacientes, en general la neurobionta, como les decía, son vitaminas hidrosolubles, ¿ya? La probabilidad de generar toxicidad es muy baja, por lo tanto el cuerpo lo que no use lo va a eliminar, por lo tanto no, en ningún caso va a ser perjudicial para la salud, ¿ya? Que eso es lo primero que podemos decir, en el fondo no le va a hacer mal, ¿ya? Pero sí hay cosas que probablemente nos sirven más para evitar complicaciones infecciosas, por ejemplo, en el invierno, como son las vacunas. El doctor aquí es un fan de las vacunas como yo también, así que también hacerle un llamado quizás a la población actual de que en el fondo se pueden poner la neurobiota, no tenemos ningún problema, pero vacúnense también. La vacuna de la influenza. Hay gente que le tiene más fe a la vacuna, a la A la neurobionta que a la neurobiota, sí. influenza, y eso obviamente para nosotros, ¿cierto?, que nos dedicamos a enfermedades respiratorias, es un contrasentido total. Tal Entonces, cual. ahí está la pregunta de Natalia, esa ya la habíamos contestado, de la baja de peso. Doctora, y finalmente, en relación a algunas vitaminas, por ejemplo, que pueden ser inyectables o que pueden ser a tomar, ¿eso da lo mismo? ¿Hay algunas que debieran ser inyectables? ¿Hay algunas que debieran ser a tomar en comprimido, en gotita? Hoy en día hay distintos tipos de preparados de vitaminas. Claro. Mira, la verdad que para pacientes que no tengan alteraciones de la absorción, uno pudiera usar vitaminas de uso oral sin problema, ¿ya? O sea, en general las vitaminas, la vitamina D, por ejemplo, como tú mismo decías, tenemos presentaciones en suplementos en pastillas, ¿cierto? En gotitas. En general es un producto oleoso, ¿ya? Vienen en aceite de oliva en general, por lo tanto, siempre son o gotitas o algunas de estas cápsulas, ¿cierto?, con aceite. En relación a la vitamina B12, cambia un poquito en el sentido de que los pacientes, por ejemplo, que tienen alguna alteración de la absorción, ya en pacientes gastrectomizados, por ejemplo, ya que no tienen estómago, pacientes con cáncer gástrico, por ejemplo, o pacientes que se someten a cirugía bariátrica o que tienen alguna alteración por resección de alguna parte del intestino, como del hilo distal, por ejemplo, que es una parte del intestino delgado, ¿cierto?, donde se absorbe la vitamina B12. En esos pacientes sí o sí vamos a tener que indicarles una vitamina endovenosa, o sea, intramuscular, perdón. ¿Ya? En los otros pacientes que tengan déficit, por ejemplo, en pacientes veganos, ¿cierto?, en pacientes vegetarianos, que en el fondo no tienen necesariamente una alteración física, ¿cierto?, o del intestino para la absorción, uno pudiera usar vitaminas orales sin problema. Perfecto. Doctora, y dejamos para el final probablemente y ya hemos hablado algunas cosas en relación con vitamina D, que es como probablemente algunas de las cosas que ya hemos dicho, ¿cierto? Esto de que está muy común, de que nuestra población tiene mucho déficit, ¿cierto? Pero finalmente, ¿qué podríamos como redondear, ¿cierto?
así como volver a repetir un poco cómo se produce la vitamina D, ¿cierto? De qué depende, cuánta tenemos, a quién debiéramos tomarle vitamina, quiénes debieran tomar vitamina. Hablemos un poquito de vitamina D, que este es un tema que está muy, muy interesante. Probablemente quizás mucha de la gente que nos está viendo ha tomado, le han dicho que la tiene baja o qué sé yo. Sí, es que es muy frecuente y en ese contexto los que se vienen recién quizás uniendo, ¿cierto?, a la transmisión, hablamos hace un rato sobre la fortificación de algunos alimentos o de algunas harinas, etcétera, con algunas vitaminas, ¿cierto?, en el pasado o con algunos compuestos, ¿cierto?, oligoelementos, etcétera. Y lo mismo se está planteando para la vitamina D por esto mismo, por el alto nivel de déficit que tenemos en nuestra población, ¿ya? Existen estudios hechos hace algunos años, ¿cierto?, con déficit de vitaminas que llegan al 70% de acuerdo a la población estudiada y sobre todo de dónde son las personas, ¿ya? Y en ese contexto podemos decir que, bueno, ¿cómo obtenemos, por qué existe este déficit tan importante de vitamina D en la población chilena? ¿Ya? Y población mundial igual, ¿ya? Es porque la vitamina D la obtenemos por dos mecanismos, en el fondo, por dos vías, ¿ya? Una es por la exposición solar, ¿ya? Por los rayos UV, estos rayos al llegar a la piel, ¿cierto? Son capaces de transformar un compuesto, ¿cierto?, en vitamina D que después es activada y puede ser usada por el organismo, en el fondo. Y la otra forma es adquirirla por la dieta, ¿ya? Y la forma de adquirirla por la dieta es a través de, o donde más está presente la vitamina D, como hablamos que venía como en un aceite, ¿cierto? Que era esa la consistencia de lípido, ¿cierto? Es en los pescados, ¿ya? En los pescados y los pescados más grasos, por así decirlo, ¿ya? Y eso, la ingesta en la población chilena es bastante moderada, bastante leve en el fondo. Y por eso que el déficit es tan importante, ¿ya? Es Además, muy existen caro comer salmón, obviamente... doctora. ¿Ah? Es muy caro comer salmón. Sí, pues, ¿no? Y toda la semana Por eso. Porque es eso difícil, uno debiera comer salmón toda la semana. toda la semana, toda la semana. Y es difícil, po. Es difícil, la población no lo hace. Existen algunas alternativas mucho más baratas, probablemente, que el salmón, ¿ya? La caballa, existen otros pescados grasos que tienen, que son más baratos, que vienen enlatados y que cumplen con el requerimiento, pero que no son tan consumidos por la población y que podrían ser una buena alternativa en el fondo para suplir este déficit, ¿ya? Pero como les contaba, en el 2025 se espera que haya una fortificación de harina y leche con vitamina D por esto mismo, en el fondo para tratar de disminuir el déficit poblacional y para evitar, en el fondo, todas las alteraciones que se producen por el déficit de vitamina D, que en general están en relación un poco a la calcificación de los huesos, ¿cierto? Que es como lo más importante que sí o sí está estudiado y requete contraestudiado, que es donde más efecto hace la vitamina D y donde podemos tener ciertas alteraciones graves en niños como raquitismo, osteomalacia en adultos, ¿cierto? O también aumentar patologías como osteoporosis, ¿cierto? O algunas otras patologías del área osteometabólica en el fondo, ¿ya? Y en ese sentido también existen recomendaciones específicas de las sociedades chilenas por ejemplo, de endocrinología y diabetes, ya que salieron hace unos años por esto mismo, porque hubo como un boom de que todo el mundo se quería medir vitamina D, de que todo el mundo quería tomar vitamina D, por esto mismo, porque sabemos que los déficits son súper importantes, ¿ya? Y en eso hay recomendaciones específicas, sobre todo de pacientes que tengan alteraciones de la exposición solar, o sea, pacientes que estén en lugares extremos, ¿cierto? Pacientes que vivan muy al sur, que no tengan una exposición solar adecuada, pacientes que vivan institucionalizados, por ejemplo, adultos mayores que viven en asilos, pacientes que usan protector UV muy frecuentemente, pacientes que se protegen demasiado del sol y que en verdad no tienen una exposición, pacientes que no tienen una ingesta adecuada de todos los alimentos que dijimos, todos esos pacientes pudieran ser de riesgo. Y de hecho la sociedad chilena recomienda
el déficit en la población mayor de 65 años es tan alto, ¿ya? Como decíamos, alrededor de un 60%, que en los pacientes mayores de 65 inclusive podríamos no medir los niveles de vitamina D y suplementarlos sin tener un nivel de vitamina D medido, ¿ya? Porque el déficit sabemos que es muchísimo, ¿ya? Idealmente, y esperemos que eso se pueda llevar a cabo, ¿cierto? Esta fortificación con vitamina D de estos alimentos que son súper frecuentemente ingeridos por la población, ¿cierto? Y con eso, obviamente, los niveles van a bajar muchísimo. Doctora, en el resto de los pacientes, pensando en que nosotros estamos en Temuco, estamos a 600 kilómetros de Santiago, estamos lejos de la línea del Ecuador, nosotros vivimos en el sur, ¿cierto? Ha habido toda una campaña por parte de también la prevención, ¿cierto? Del cáncer de piel, de la protección UV. Entonces, efectivamente, nosotros no estamos poco expuestos. La primera pregunta era, aparte de en los menores de 65 años, ¿usted es más de la idea de tomar niveles y si está bajo suplementar? En general, nosotros como tenemos nosotros entramos en el fondo un poco en este grupo de riesgo de baja exposición solar, así que igual tendríamos indicación de medición de niveles. Ahora, existe probablemente una población que tiene más riesgo que otra, ¿ya? La población mayor, obviamente que ya lo sabemos, ¿cierto? Poblaciones que tengan algún otro déficit, pacientes que no tengan mucho acceso a la ingesta, no sé, pues de pescados, de estas cosas en general uno debería medir, ¿ya? Pacientes que hayan sido sometidos a cirugía bariátrica, obviamente sí, ya, y deberían suplementarse todos. Pero nosotros acá en Temuco, en el fondo, cabemos en este grupo de riesgo como de baja exposición, porque el tema de de la exposición solar, como tú dices, en el fondo no es llamar a la población a tomar sol desnudos todo el día y que le provoquemos un cáncer de piel. Eso no es la idea, ¿ya? Y además que el nivel, por la latitud, ¿cierto? Por lo mismo que decíamos, por el lugar donde estamos, la forma en que llega el rayo UV e impacta contra la piel también no hace posible que esa conversión, ¿cierto? Que yo les decía, sea tan potente. Por lo tanto, por más que nos pongamos al sol, probablemente nuestros niveles tampoco van a llegar a niveles óptimos, ¿ya? Es tiene que ser una unión entre la ingesta, ¿cierto? Y la radiación UV, y por eso en ese sentido, en general, siempre priorizamos, ¿cierto?, tomar niveles y suplementar a los que necesitamos. Y por eso mismo yo creo que mirando, ¿cierto?, como ya con una mirada como de futuro, va a ser súper positivo este tema de la fortificación y de, en el fondo, tener una ingesta suplementada, porque no tenemos una ingesta suficiente en la mayoría de la población de este tipo de vitaminas, y es bien importante a la hora de pensar ¿cierto? En la salud ósea, pero también en todas estas otras cosas que yo les comentaba que están en estudio, ¿cierto? Sobre la probabilidad de que tenga algún rol en la prevención de enfermedades crónicas, ¿cierto? En la prevención de cánceres, que probablemente de aquí a unos años vamos a tener más información, vamos a tener más datos, ¿cierto? Como para dar recomendaciones un poquitito más. Doctora, había aparecido una pregunta por ahí y que también la encontré bien interesante, que decía que cuando uno tiene indicación de suplementarse, por ejemplo, con vitamina D o con algún otro tipo de vitamina, ¿por cuánto tiempo? ¿De qué varía eso? Buena pregunta igual. Depende depende del déficit, ¿ya? De la cuantía del déficit vitamínico. No es lo mismo tener una vitamina D menos de 10, por ejemplo, siendo los niveles de vitamina D mayores a 30 los óptimos en el fondo. No es lo mismo tener menos de 12, que es como el rango como para decir que hay una insuficiencia importante, o tener un déficit menor. Entonces, va a depender un poco de eso. ¿Y qué complejos? ¿Era esta pregunta la que se leí? No, esa era otra, pero yo creo que yo creo que es la pregunta que cierra, doctora, porque ya, mire, increíble cómo se nos pasa rápido, porque Anatila nos pregunta en una persona sana,
ella pregunta por qué complejo tiene que tomar y cuándo puede tomar. Y yo creo que probablemente los que han estado escuchando nuestro programa deberían quedarse con la idea de que una alimentación balanceada es muy importante. Finalmente nosotros siempre en este programa habitualmente terminamos haciendo este tipo de recomendaciones. Aliméntese bien, ¿cierto? Expóngase al sol lo que corresponde, duerma las horas que tiene que dormir, coma lo que tiene que comer, haga ejercicio, ¿cierto? Son como finalmente estas recomendaciones de salud pública que son como lo más importante, probablemente mucho más importante que algún suplemento en especial, alguna marca de suplemento en especial. Finalmente van a ir lejos por eso antes que algún tipo de suplemento en específico. De todas maneras, en una persona sana, en el fondo, no tenemos ni un complejo vitamínico que recomendarle. Sí, una recomendación es, como decía el doctor, una alimentación completa, ¿cierto? Que tenga todos los grupos de alimentos dentro de ella, ¿cierto? Y lo mismo, tomar el sol que uno toma cuando sale a hacer ejercicio fuera es suficiente para la síntesis de vitamina D, así que eso también como un tip para aumentar nuestra síntesis, no necesariamente tener que ir a una playa, que es lo que siempre me dicen mis pacientes, que le van a pedir a sus maridos que los lleven al Caribe. No, no es necesario. Pueden salir a trotar y estamos bien. Y muy bien. Muy bien. Increíble lo rápido que se nos pasó la hora. Un tema Sí. muy interesante. Doctora Reimer, de verdad que muchas gracias por entregarnos y por compartirnos su conocimiento. Así que de verdad que le agradecemos mucho. La dejo con algunas palabras para cerrar. ¿Cuáles serían como las últimas palabras que usted tiene para la gente que nos está escuchando? Bueno, solo repetir lo que hemos dicho, ¿cierto? Ponerle énfasis a más que al requerimiento de suplementarse con cosas que no siempre saben bien cómo hacerlo. El llamado es a una alimentación saludable, completa, y en caso de tener alguna patología o en caso de hacer alguna restricción en particular por alguna razón ideológica, alimentaria, de salud, de lo que sea, tratar de siempre ayudarse por un profesional que sepa para no caer en gastos innecesarios y en riesgos innecesarios. Perfecto, oiga, eso es súper importante. Yo habitualmente, a mí me preguntan mucho en la consulta por el suplemento. Yo siempre trato de indicar cosas que yo sienta que la persona va a recuperar la inversión. Mis pacientes probablemente me deben haber escuchado decir eso. Así que, bueno, con esto estamos cerrando este nuevo capítulo de Doctores en Línea. Así que agradecer a la doctora, agradecer a todos los que nos están escuchando y dejarlos invitados para los próximos martes, ¿cierto? Y además poder revisar o volver a ver estas interesantes conversaciones con especialistas a través de las plataformas de Ufrovisión. Así que muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.